Tercera hora de información en Proyecto Puente y como le decía, hemos estado abordando desde la salida de Malio, bueno, con los mensajes, el reclamo que le hace la gobernadora a la PGR y en medio de lo que está ocurriendo en el país, es decir, como una Oaxaca pinta a convertirse, o no sé si sea ya una Atenco del presidente. Después de las elecciones, de los resultados, pensamos que iba a haber una reversa en el estilo personal de gobernar, parafraseando a Cosío Villegas, doctor, pero creo que se ha complicado esto. ¿Cuál sería su valoración, doctor Lorenzo Meyer, de lo que está ocurriendo con Oaxaca y con el gobierno federal, la salida de Malio? Pero bueno, empecemos por Oaxaca. Doctor, buenos días. Muy buenos días. Bueno, quizá podemos empezar por una cierta reflexión sobre la naturaleza de la política y la naturaleza del poder, rápidamente. Excelente. Detrás de cualquier decisión de autoridad, de quien sea gobernante, está siempre la fuerza. Aquí o en Suiza o en Dinamarca, a la hora en que una autoridad toma una decisión, por ejemplo, sobre impuestos, bueno, no hay aparentemente mayor problema, se pagan los impuestos, etcétera, pero todo el mundo sabe que en caso de que se rehusaran a pagarlos, entonces la autoridad entraría en juego y finalmente podría llevar a la prisión, que es un ejercicio de la fuerza. Ya en últimas instancias está la aplicación de la violencia. Siempre la política tiene en el trasfondo a la violencia, pero en el devenir normal de la política, el arte de la política es no usarla, no llegar a eso, tener conciencia de que el Estado siempre tiene una estructura armada, siempre, todos los estados, porque pues es la base final, la razón última de sus órdenes de autoridad, pero en la mayoría de los estados y la mayor parte del tiempo no se tiene que usar. En el caso de Oaxaca es un ejemplo de cómo el arte de la política simplemente les falló. La fuerza se empezó a usar muy rápido, no con muertos, pero sí con enfrentamiento con los manifestantes, presencia de la policía, aquí en la Ciudad de México, allá en Oaxaca, en Chiapas, etcétera. Y finalmente ocurre lo que estamos viendo desde el domingo, una reedición, usted decía, de Atenco, bueno, y también de lo de la APO, ¿no? Uh-huh. Las dos cosas ocurrieron en el 2006. En una, el gobierno federal, todavía encabezado por Fox, lleva a la policía, a las fuerzas federales a Oaxaca para romper esa especie de estado independiente que se había, ciudad-estado independiente que se había convertido Oaxaca con la APO, y se usa la violencia, y en fin, pareciera entonces que se había resuelto el problema. Atenco es otro problema que también parecía resuelto a base de violencia, pero todavía el día de hoy tenemos que cuando se está haciendo el aeropuerto, el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, ese que había intentado hacer Fox, está de nueva cuenta la resistencia de poblaciones de lo que va a ser el aeropuerto y que las van a tener que desalojar. Así que esta historia parece repetirse y, insisto, la buena política consiste en no tener que usar la violencia del Estado. Lo de Oaxaca pues es la mala política y no sabemos exactamente en dónde va a terminar. Es posible que las nuevas muertes y eso ya no haya, pero bueno, esperemos.
de todas maneras esto ya queda en la bitácora de este gobierno. El problema de Iguala y de los 43 estudiantes no se le puede achacar directamente a Peña Nieto, pero sí sus secuelas, el no haber podido llevar adelante una investigación creíble. Y lo de Oaxaca, pues sí, es el choque contra la gente, que se venía, en fin, casi lo podíamos prever. Se hubiera deseado que no se llegara ahí, pero ya estaban muy polarizadas las fuerzas, y ahora a ver cómo se resuelve, pero insisto, ya está como una de las señales del gobierno de Peña Nieto. Doctor, ¿y la versión que dan? Es decir, poco verosímil, o no sé, primero dice Osorio, el secretario de Gobernación, no estaban armados, no hubo disparos por parte de los elementos federales, y una versión 24 horas después, el presidente, para emitir un tuit de Checo Pérez y de Malio, lo hizo en minutos, y para salir con una versión de lo que ocurrió en Oaxaca 24 horas después. A ver, en verdad yo estoy impresionado del manejo público, casi, pues como del pasado, doctor, decir, no hubo disparos por parte de la federación, no estaban armados. Híjole, no, qué difícil. Casi. Es exactamente la repetición del pasado, pero con un elemento nuevo. Se acumula el descrédito de las explicaciones del gobierno. Se acumula, por ejemplo, en lo de la verdad histórica. Uh-huh. Ya nadie, bueno, muy pocos creen en esa explicación y en cómo apareció ese pedazo de mandíbula, el único resto óseo de los 43 estudiantes, que aparece en una bolsa tirada en el río, y que se dice, aquí, con este pedacito de mandíbula, podemos montar toda la explicación de que fueron asesinados por los rojos, que calcinados y tirados a ese río. Un solo pedacito que después encontramos que probablemente lo puso el propio investigador un día antes de que se encontrara. Entonces, esto de Oaxaca viene a caer sobre un terreno de incredulidad. Esa es la parte, digamos, relativamente nueva, que ya no se puede aceptar ninguna explicación del gobierno con la inocencia que quizá pudo haber en otra época, pero como ya estamos viendo explicaciones absurdas antes, están las fotografías. Entonces, ante las fotografías de policías federales disparando o con un arma larga o con una pistola, se recurre a la siguiente, digamos, pie de nota. Bueno, iban desarmados, pero como cayeron en una emboscada, entonces ya se pidió a los que sí venían armados que se pusieran al frente y empezaron a disparar en defensa propia. Pero las propias fotografías no sugieren que estén copados, que haya un círculo en el cual los federales se hayan visto obligados a disparar, porque ya estaban cercados por una fuerza que podía acabar con sus vidas, y entonces en defensa propia hacen uso de la última ratio de la política, la fuerza. Pues no, las fotografías no indican eso, y en el ambiente de descrédito en que están las explicaciones oficiales, va a ser difícil que se la crea, salvo que se quieran creer, porque sí hay unos sectores, y no debemos de menospreciarlos en la sociedad mexicana, que están absolutamente en contra de la gente y de cualquier tipo de protesta que recurra a bloqueos, interferencia con los derechos de terceros, etcétera. Esa parte de la sociedad sí está dispuesta a creerlo.
y entonces para ellos sí va a funcionar. Y para otros, como es mi caso, no va a funcionar. Y vamos entonces a tener un incidente más en que la posición política dentro de México va a estar polarizada. Los que creen porque así conviene, y los que no creemos porque no convencen. Porque no convencen, porque estamos viendo cómo se acumulan explicaciones que no cuadran, desde Atenco por lo menos. Yo en eso de Atenco, por alguna razón que viene difícil explicarla, estaba viendo el video crudo de lo de Atenco en el 2006, y qué barbaridad, qué manera de golpear entre 5 o 6 policías a un individuo que ya no podía presentar absolutamente ninguna resistencia, y duro con él, sangrando, caído. Bueno, fue una represión absurda, incluso en términos de los propios fines de la autoridad del Estado de México, entonces encabezada por Peña Nieto. Y luego Peña Nieto va a la televisión con Denise Merker, lo recuerdo bien, a justificar que el Estado de Derecho le obligaba a usar esa fuerza. Bueno, desde entonces viene por lo menos esa actitud, así que a una parte en la que yo me encuentro no nos convence la explicación. A otra parte sí, y ahí se va a quedar la cosa. Ahora, la gente dijo que va a seguir. En el caso de Atenco ya no siguieron, porque fue tal la friega que les pusieron que simplemente la fuerza ganó en la primera instancia, como en el 1968. Después del 2 de octubre, pues ya quién iba a salir a manifestar. No. Bueno, salieron todavía en el inicio de Echeverría, y entonces vino el jueves de Corpus, y después de ese, pues sí, ya nadie manifestó. En ese sentido, sí tuvo éxito la política del gobierno. Luego viene la otra cara de la medalla, la guerra sucia de los 1970s y hasta los principios de los 80s. El costo político de eso aún no termina de pagarse. Sin duda. Por último le pregunto, doctor, ¿qué? Bueno, no podemos adivinar qué pensarán en Los Pinos, pero ¿cómo interpretar, por ejemplo, la salida de Manlio? Creo que como que quieren lavar o expiar toda esa imagen. Pensé que se había entendido la derrota del domingo, veo que no, por la opacidad, por la lucha contra los empresarios, por lo de Oaxaca, por la forma de comunicar, y veo la salida de Manlio como una forma de expiar, de limpiar la imagen. Tenemos aquí una gobernadora que, una especie de grito desesperado, le pide a PGR, bueno, castiguen al pasado. Nunca había pasado que un gobernador aquí que llegara pidiera castigo, como lo está pidiendo Javier Corral en Chihuahua, como se supone que va a ser. Es decir, todo esto en medio de que, doctor, es decir, de un gobierno federal entonces que ya dice, pues no pasa nada, vamos al 18 y a ver qué ocurre, ¿no? Bueno, su gobernadora está pidiendo el castigo de un gobernador, exgobernador, pero de otro partido. Obvio. Ajá. Entonces, hágase la voluntad en el buey de mi compadre. Lo de Manlio era previsible, pasara o no pasara lo de Oaxaca o cualquier otra cosa. Entre Manlio y Peña Nieto había un abismo. Estaban en el mismo partido, pero no en el mismo grupo. Manlio en realidad se le dio una encomienda muy difícil, sabiendo que si fracasaba, bueno, pues entonces ya tenían una razón clarísima para ponerlo en el margen. Si tenía éxito, bueno, pues habría cumplido una misión muy difícil, y entonces, por el bien del partido en su conjunto, habría que seguir aceptando a Manlio, que se puso como alternativa a Peña Nieto para el 2012. Eso, pues, no se puede olvidar. Entonces, lo de Manlio yo creo que venía ya inevitable. Si no mostraba la capacidad de hacerle frente a las elecciones del 2016,
pasara lo que pasara en el resto del sistema, tenía que irse, y bueno, y se va a ir. Ahora entra esta salida, entra la salida de Manlio en un entorno más turbio de lo que se había pensado, pero creo que podemos, para propósitos analíticos, ponerlos en dos campos diferentes, independientemente de lo de Oaxaca o de otras cosas. La relación entre Manlio Fabio y Peña Nieto era tensa, se estaban utilizando uno al otro. Manlio Fabio utilizaba la necesidad que tenía Peña Nieto, que venía de un gobierno estrictamente local, no tenía ninguna experiencia federal. Manlio Fabio sí, y tiene un colmillote afilado en la Secretaría de Gobernación bajo Gutiérrez Barrios. Entonces, esa experiencia era necesaria para cruzar aguas peligrosas. No las cruzaron, se hundieron. Bueno, pues entonces que se hunda Manlio Fabio. Lo de Oaxaca sí viene a ser parte de este entorno difícil. Guerrero, Oaxaca, Chiapas, el México pobre, el México del sur, no saben cómo manejarlo. Y menos un personaje como Aurelio Nuño. Aurelio Nuño y el gobierno en sí, o solo un personaje. Bueno, pues es ahorita el tema de educación, ¿no? Es decir, que trae enfrentado. Pues es que Aurelio Nuño no es más que la personificación de una forma de hacer política de un gobierno que viene de su experiencia vital, viene del Estado de México. Son gentes como Nuño, todos ellos, que estaban en un estado dominado por el PRI, donde la oposición no movía un dedo, se le cooptaba, se le reprimía, pero ahí la voluntad del gobernador y de quienes estaban alrededor del gobernador era la voluntad de Dios. Y llegan a una responsabilidad nacional en donde sí tienen retos. Y ahí como que no saben qué hacer. Ellos están acostumbrados a mandar y ser obedecidos, ya sea poniendo un poco de dinero para cooptar, o mucho dinero para cooptar a la prensa, cooptar a los sindicatos, cooptar hasta a los partidos de oposición, porque al PRD y al PAN en el Estado de México los mandaba Peña Nieto. Entonces, cuando algo se sale de ese control, personajes como Nuño, Videgaray y todos, hay que ver los subsecretarios que ha puesto, además de los secretarios, los subsecretarios que ha puesto Peña Nieto, pues son más o menos de su misma condición cultural, de clase, de educación. Manlio Fabio se salía de estos. Él era más de la hechura del gobierno federal en las épocas de éxito del autoritarismo. Ay, a ver qué cosa sucede en Oaxaca, pero sí, la política, por eso podemos concluir, la política como el arte de imponer decisiones sin necesidad de llegar a eso que está siempre en el trasfondo de toda la política, la fuerza, pues aquí les falló. Plenamente de acuerdo, doctor. Le agradezco mucho, como siempre, enriquecer el debate aquí en Hermosillo a través del Proyecto Puente, doctor. Muchas gracias. Buen día. Buenos días. Voy a hacer un corte y vuelvo, cambio por acá. Hay una información muy, pero muy interesante que nos trae Crops, que hoy, a partir de hoy, vamos a ignorar sobre el estado de la alimentación y la salud. Hablando de alimentación, ya fue a Bermejo, tiene que ir. Volvemos y muchos comentarios de la audiencia. Bermejo sabe que con el calor del